La realidad no es un sueño y el sueño no es la realidad. Es una conclusión de mi cerebro torcido. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ay, no, yo corro hasta un poquitico para acá. Ay, porque es que como les parece que hoy viene nada más y nada menos que uno de esos directores famosos de teatro de aquí de Medellín. Y entonces me tengo que preparar para ver si pasó o no pasó el casting. Ustedes me dicen, sí, ven. Este se llama La Cantaleta Paisa. Por un berriondo capricho fue que me casé con vos. Y no me digas que no estabas bien sabido. Y güey, mamá encurumido, que a yo le gusta hermandar. Yo no voy a cocinar, hacemos los bretecitos y te acostas tempranito, soy que era un aturdido. ¿Cómo te va pareciendo esta cruz del matrimonio? Con yo te llevo el demonio pedazo de escarabajo, trae la leña de abajo que el fogón tan cenizas, pero el pues gran longaniza, que pareces ser dormido, tenés más desaliento que gelatina en el sol. Así es que quiero un marido o andate pan de tu mamá. ¿Qué tal? Ángela, ahí se Señor. le salieron esas gallinas y ya viene el invitado. Ay, bendito sea el Señor, a recoger gallinas, a seguir ensayando. Ya vengo pues. Otra tarde en Pasearte Cultural, el programa donde tú también vas a estar. Hoy con un invitado especial. A ver, todas las tardes, todos los jueves en la tarde tenemos invitados especiales. Hoy un referente de la dramaturgia en nuestro departamento. Para nosotros es un honor el día de hoy tener al maestro Cristóbal Peláez. Maestro, bienvenido a Pasearte Cultural. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, maestro, esto es una charla de amigos, esto es un programa hecho entre amigos, para amigos y con amigos. O sea, aquí vamos a conversar de todo un poquito. Sí. Sí, le pido excusas porque por ahí va a venir como un personaje que es un poquitico como irreverente, pero usted que le ha tocado manejar tanta gente, diversidades de genios y de ambientes, lo debe entender. Sí. Maestro, de Envigado. De Envigado, sí. De Envigado, un pueblo donde ha dado, un municipio que ha dado mucho artista. Sí, Envigado, yo creo que ha sido como un municipio bien especial. Inicialmente, pues yo soy de un barrio muy popular, que es el barrio La Mina, que fue un barrio poblado por mucha gente que estaba viniendo de los municipios de Betulia, de Urrao, del suroeste, huyendo un poco de la violencia, ¿cierto? Gente que se asentó allí, básicamente campesinos y posteriormente reclutados a trabajar en las factorías de Coltejera. Gran acogida tuvieron las empresas en Envigado que reclutaron mucha gente de esta que vino de varios municipios. Sí, claro, hay incluso un estudio de sociólogos de las universidades acá, donde hubo un momento en que tal fue el auge de las industrias que tenían que bajar casi que a punta de culata, dicen así en los estudios, a los campesinos que no querían pues entrar a esas grandes concentraciones obreras donde inicialmente no había ninguna garantía laboral, ¿cierto?, para la gente. Eso fue una cosa posterior. Pero esa era una tierra, Envigado, muy hermosa, una tierra muy cantada por el filósofo Fernando González, que justamente decía de que allí fue donde Jehová creó a Eva. Y la verdad, es decir, el sol, las montañas, la fertilidad de toda esa tierra que hoy en día estaba pues muy hundida, digamos, como en el cemento, ¿cierto? Pero Envigado en mi época, pues yo soy del año 53, ya te imaginarás, era un paraíso. Y rico en arte y cultura, porque la maestra, que empecé a hablar de la maestra Débora Arango, sí. De otra parte. Sí, la maestra Débora Arango, yo me acuerdo que incluso de las últimas cosas lindas fue que yo logré una entrevista con ella. Sí. Con la cual me gané mucho en Envigado, incluso a raíz de la entrevista. Es que me imagino una conversación entre ustedes dos. Debe ser fuertecita. Sí, yo creo que lo que pasa es que yo no le puse filtros y en ese momento yo estaba escribiendo para un periódico y habíamos logrado, rogándole mucho a la maestra, que una entrevista, y bueno, por esa entrevista incluso me iban a declarar en Envigado persona non grata. Sí. Finalmente como que reflexionaron de que eran un error, iban a cometer un error, pero uy, se me vino ese pueblo encima, era terrible. Porque Débora habló como sin tapujos,
como siempre fue ella. Sí, sí, una mujer derecha. Yo tuve la fortuna también de Muy conocerla y compartir en los últimos años con ella cositas. Y sí, ella fue como en sus inicios, así murió, con su irreverencia, con su ser una mujer frentera, Sí, defendiendo sí, lo sí. suyo. Sí, sin pero una mujer tapujos de nada. independiente, sin regalarle nada a nadie, pues o sea, de guardarle tributo a nadie. Yo creo que una mujer muy hermosa en ese aspecto, una pintora desbordante. Y bueno, tenemos a ese gran maestro que es Fernando González. Fernando González, que Esa es la hostia consagrada. eso dejó huellas para la historia. De Sí, eso un crítico, todas esas facetas que él utilizó de casi que de sociólogo, cronista, humorista, filósofo. Yo creo que ese man dejó trazado como un guión de toda esa noción de patria, de civilización que creo que es muy importante y que este país ha ido perdiendo el libreto poco a poco. Maestro, Ey, yo que Está le llevo a enfermito. este invitado me dicen que es una persona Siga muy enfermito del ilustrada, pecho. una persona que sabe demasiado y que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el teatro. que es la Ay, legadera suya, don Atanasio, hombre. no, que yo Mire estaba que vino buscando a ver qué le visita. traía. Mire que vino visita. Ay, maestro, ¿cómo me le va? Hola, Tanasio. Muy bien, maestro, me alegra verlo por acá, por esta humilde casa. No le pare bolas muchas ahí, muchas está gracias. enfermito. ¿Me trajo agüita o no? Agüita, le trae para tomar aquí unos traguitos, le trae el pasante. Eso. Bueno, ¿qué estaban hablando? No. Maestro, me imagino que trajo comidita, pues. Pero ¿qué es esa? A toda hora mostrando el hambre, hombre. No, ¿cuál Atanasio. hambre? No, es que cuando uno hace una visita uno lleva siempre como algo para... O sea, yo voy Atanasio, cuando donde mi mamá, yo siempre le llevo alguna cosita. Correte un poquito para allá, hombre, que estás que te metas Yo por el encima. contrario creí que me ibas a invitar al almuerzo. ¿Almuerzo? ¿Qué es eso? Eso ya usted sabe qué es. No, yo todavía estoy haciendo la fila para esperar el subsidio. No me ha llegado todavía que Colombia en acción o algo así, Colombia en No le acción. ha llegado los 150. No me ha llegado el ensure, hombre, no me ha llegado nada. Ay, María. Hay que ver dónde lo están revendiendo. Ya sé dónde están revendiendo eso, me Venga. imagino. Afuera del estadio. Atanasio, vea, estábamos hablando con el maestro y hablando de los referentes que ha tenido Envigado. Entre otros, el maestro en una época difícil que a usted también le tocó, me imagino. Pues como era el teatro, como era todo lo artístico, en ese tiempo era un tapujo todo, había mucha moralidad, se podría decir. Sí, claro. Nosotros nos tocó incluso, porque es decir, nosotros nacimos en el 79, nos aposentamos allí en la Casa de la Cultura. Éramos un grupo juvenil, vocacional, no éramos ningún grupo de vanguardia, ningún grupo preparado, no. Era No estaban viciados por la sociedad, como dicen por ahí, pues. Exactamente. Éramos, digamos, muy silvestres. Buah, esa la cantidad, nos tiraban piedra cuando empezamos a ensayar, los chicos nos gritaban de todo. ¿Dónde queda la Casa de la Cultura en ese...? La Casa de la Cultura queda antes del Parque de Envigado a un costado, Sí. por donde queda la famosa carrera, la 11. Y era una antigua mansión, antiguamente llamada la mansión Andalucía. Eso lo compró el municipio y lo destinó como Casa de la Cultura. Hermosísima, eso es casi una manzana. Eso fue de Miguel Uribe Restrepo, que fue uno de los primeros abogados que hubo en Medellín. Un hombre que incluso dentro de las anécdotas que hay es que luchó contra Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar quiso poner un rey o traer un rey, y él dijo, no, esto no puede ser una monarquía. Y Miguel Uribe Restrepo, pues lo que se cuenta de él, ¿no? De hecho, la casa se llama Casa de la Cultura MUR, Miguel Uribe Restrepo. Y allí era una casa muy solariega, lo único que existía en ese momento era un club de ajedrez y el teatro. Nosotros que en ese momento eran jovencitos, un promedio de 15, 16 años. ¿Fueron estudiantes. pioneros entonces ustedes en el teatro en Envigado? Sí, claro. Junto al Ágora. Junto a un grupo del Ágora que en esa época se llamaba Trujamanes. Miguel Cañas. Miguel Cañas, sí. Qué caña, caña. Nosotros fuimos los que empezamos como... Pero el antecedente era un teatro de colegio que nosotros habíamos tenido. Le voy a decir por los años 68, 70, pero eran grupos brotados del colegio, en la época en que hacíamos sainetes, hacíamos comedias de la famosa Galería Dramática Salesiana. De Ave María. Maestro, una familia numerosa, viene usted.
Sí, de nueve hermanos. Tampoco conocieron el televisor. Tampoco, pues. es que en esa llegó época no había, época, se pues, llegó no hay muy tarde. Y la radio. ¿Y artistas cuántos de los 9? No, que se hayan dedicado a este cuento, solamente ellos. ¿Por qué, ¿por qué lo picó el Porque bichito quiso del ser la arte? oveja negra de la familia, pues dígale sinceramente. No, dígale ¿por qué así. oveja negra? Pero eso le dicen a los artistas, si en el, no, si en la el oveja teatro negra. no Yo creo habría que- yo creo historia, que no es- hubiera diversión. Sí, no, yo creo que en esa época que el teatro apenas estaba brotando como el teatro universitario, pero los primeros brotes que existían en ese momento, estamos hablando del año 70 en Medellín, en Bogotá ya eso estaba avanzando, o en Cali estaba muy avanzado. Cali fue primero también que Medellín, el auge No, teatral. fue casi paralelo, sino que allá está el maestro, estaba maestro Enrique. Buenaventura. Maestro Buenaventura Estaba ya Enrique. haciendo los mismos pinitos. Desde los años 60, Enrique era un tipo aventurero, había sido marinero, había estado viajando por muchos lados. Allí se había formado una academia, la Escuela de Bellas Artes, con el maestro que había venido de España. En Bogotá había salido Santiago García, pero en Medellín, ¿quién estaba? Fausto Cabrera, creo que había empezado. Fausto Cabrera. El papá de Sergio Cabrera, director de Que cine. hasta hace poco trabajó, hasta antes de su muerte trabajó Fausto Cabrera. Sí, y había También estaba empezado Bellas por Artes. ahí. También sí, está Bellas Artes aquí. Bellas Artes, que estaba en esa época con Teresita Gómez, que actuó en teatro, Sí. y Bernardo Ángel. Pero nosotros en Envigado estábamos muy aislados porque esto ya era el primer brote universitario en Medellín. Cuando digo el teatro universitario, es que el teatro universitario es un teatro fundacional del nuevo teatro colombiano. Es decir, nosotros salimos de las entrañas de la universidad. Se conocía como teatro panfletario, ¿no? En cierta Era, forma. obviamente, crítico, de respuesta, luchador, contestatario, bravo, ¿cierto? El teatro en esa época, en el 79, que nace en Matacandelas, coincide justamente con ese auge del teatro universitario, pero nosotros no veníamos del ambiente universitario, sino más del ambiente colegial, escolar, y surge el famoso Estatuto de Seguridad, un estatuto temible, ¿cierto?, que había dictado ese foforofo de Turbay Ayala, que era el Estatuto de Seguridad, donde se interrumpían todos los derechos constitucionales de los colombianos. Estaban prohibidas las reuniones de más de 3 personas. Sí. Igual Sí, que ahora. Igual que ahora. Pero ahora Terrible. por pandemia. Bueno, sí, lo mismo. Terrible, terrible. Maestro, pero bueno, ¿de dónde le sale el bicho? O sea, 9 hermanos, me imagino que una familia, padres que vienen del campo, tu padre entra pues a una de estas empresas. ¿De dónde pica el bichito de entrar a teatro y por qué el teatro? Yo creo que ese bicho lo pica uno y eso es como un coronavirus, uno no sé en qué momento lo tocó, ¿cierto? Pero en mi casa no había antecedentes de eso. Lo que pasa es que yo fui, a pesar de que era tímido, yo era de esos niños que llaman plagas, canzones, con voces imitando el saltarín de que tese quieto, no joda tanto, tese quieto. Entonces era muy brioso. Y me Entonces no le daban Ritalina, pues. Nada. Sí los dejaban brincar. Eso se llama era pringamosa que le daban a No, uno. pringamos era para pegarle a uno. Por eso no había Ritalina, le daban No, fuerte. Ritalina era porque ahora todos los dejan quietos con la Ritalina. La Ritalina, me mueve para la izquierda, Ritalina. A la derecha, Pero, Ritalina. oiga, Atanasio, entonces, en esa época le decían a uno, estése quieto a ver si suda, ¿cierto? Ah, sí, eso. allá a ver si la puerca puso. Yo analizando como en esa pregunta tuya, porque eso es constante pregunta que uno hace, ¿en qué momento yo me metí en este berenjenal, cierto? Y yo creo que he encontrado, puede haber otras motivaciones que uno hayan encontrado, pero lo que he hecho como autoanálisis y de reflexión, uno es que tuve un hermano mayor que fue el que me crió a mí realmente, cierto, porque yo era como el osito de peluche de él. Entonces, mayor 4 años, que él me promovió mucho como el leer, a él le gustaba mucho leer, era un tipo que le gustaba mucho jugar con barro, hacer figuras, dibujar, y él como que me encantaba hacer, yo como que él me empezó a delegar, y cuando entré a la escuelita, muy pronto me topé con un profesor que era un enfermo de teatro, Ahí fue. el famoso, incluso famoso después, don Elías Aranzazu.
Amigo mío, amigo mío. Me imagino. Amigo mío. de la que fue luego el promotor de teatro, él amaba pues el teatro costumbrista, el sainete, y ya en segundo o tercero primaria él nos llamó y íbamos a montar un sainete, nosotros no sabíamos qué era eso. Cuando vimos aquello nos pareció que eso era muy divertido, ver 400 niños aplaudiéndonos y que nos volvimos como los virus de la época, no los virus, sino los Beatles de la época. Ese fue el detonante. Ese fue como el detonante. Un virus nuevo, los Beatles. Y por ahí dicen que los seres humanos nos dividimos en dos, ¿cierto? Los voyeristas y los exhibicionistas. Sí. Y los actores pertenecen indudablemente al campo de los exhibicionistas, pertenecemos, ¿cierto? Maestro, le hago una pregunta a Atanasio, usted A mí, que es ¿por qué? el culto, A ver. para que los que nos están viendo, ¿qué es un sainete, pero en pocas palabras para usted? No, pues un sainete es un poema cantado prácticamente. Esos llegaban y se armaban en filas, iban desfilando uno en uno, iban pasando y volvían otra vez y daban un poema recitado. Eso costaba como de 12 cantos. Se refiere a la danza, al que dice 12 el cantos, Atanasio. sí. Pero Pero también lo cantaban y lo bailaban alrededor de un palo haciéndole las trenzas pues, que hacían. Sí. Inclusive en la loma todavía hay un sainete, todavía un sainete en la loma y en Girardota. Hay un señor que le trabaja muy duro al sainete y no ha dejado caer esa cultura en la broma. Sí. Amigo mío también, y es verdad, amigo mío. Se lo transmitían incluso los campesinos oralmente, sin leerlo, de padres a hijos. Entonces nos topamos con sainetes, por ejemplo, en Carmen de Iboral, todos estos personajes, los prototipos, los arquetipos. Pero el sainete, aquí cuando llegó, bueno, también se conocía como mojiganga. Así. Pero cuando llega aquí a Antioquia, que es una voz española, se entiende dos. Uno, que es la circunstancia que dice Atanasio, que es la danza con estas varas y las bandas, ¿cierto? De las cintas. Y en el teatro, pero inicialmente era muy gracioso cuando nace el sainete, porque el sainete era generalmente, y la definición, la palabra sainete se puede traducir como salsa. Metal es salsa de espectáculo, metal es sainete, el sainete Pero es sabes, una maestro, salsa. que no permitían mujeres. Las mujeres lo hacían los hombres. A veces, sí, en la época, Casi, en los casi países siempre. donde, por ejemplo, no se permitía eso. Pero, por ejemplo, en los grandes espectáculos se utilizaban estos pequeños como pasabocas, como meterle salsita con números cortos, muy graciosos, o de danza o de teatro. Entonces le decía, metámosle sainete a esto, métale salsa, pique. Y eso pegó muy fuerte en Antioquia, pegó muy fuerte en Colombia, en todo el país. Se practica ahora incluso en el carnaval de Río Sucio. de Barranquilla, De en el Barranquilla, de de Río Río Sucio, Sucio, en el de tiene unos Paz Minero sainetes hermosísimos. En los considerados y que festivales paganos o carnavales paganos. Venga, yo los invito a que vamos a ver la ¿Me va a sección. invitar? Ay, qué buen hombre, me va a invitar ven. a algo, por Sí, fin, hombre, ¿qué sí, traes? sí. ¿Qué traes? No, a que veamos en la sección de Angelina Yolima. Maestro, aquí Yolima. tenemos un apoyo a... Pollo, dijiste No, pollo. este man vive muerto de hambre. No, hombre. es que- Tomate y el jarabe, bien tomate flaco. el jarabe mientras que yo hablo para poder que déjame pasar a la sesión. No, tú no me invitas a comida que no me va a dar, hombre. Tenemos una sesión donde le damos el apoyo a la gente que está teniendo un emprendimiento o que está empezando con un emprendimiento o que ya lleva un emprendimiento. Emprendimiento, venga, Entonces pues, yo aquí le le doy damos un emprendimiento, espacio para que empiece, ellos vea. muestren sus Venga, emprendimientos. para que empiece emprendimiento. Sí. Hombre, Atanasio. Ah, sí, que le gusta. No me lo vaya a babiar mucho. Bueno, Angelina Yolima, una mujer muy maravillosa, muy simpática, tiene un garbo, una clase. Uno no, es que una etiqueta, eso tiene de todo. Veamos a ver qué nos dice hoy. Pero los videos son enviados por los mismos emprendedores. Ellos nos mandan el material Enviados. y nosotros aquí ¿O son desviados? les mostramos el emprendimiento. Entonces, maestro, le invito a que pasemos a ver los emprendimientos. Vamos con Angelina Yolima. Hola, mis amores. Una vez más en su sección Aprenda y Emprenda con Angelina Jolie. Ay, ¿qué les parece? Ay, para hoy tenemos unos super, hiper, mega emprendimientos porque es súper importante. Miren pues, usted quiere verse bella, quiere verse bello, ¿cierto? Porque ahora cualquiera es para que se vea bello, mi amor, y en esta cuarentena sí que es cierto. Entonces visiten los ay, no, es que estoy tan emocionada. Visiten los accesorios EA2. Mejor dicho, que ruede el video.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eliana Álvarez, soy la creadora de esta hermosa marca Accesorios EA2. Te invito para que nos sigas en redes sociales como Facebook e Instagram. Llevamos más de 5 años en el mercado, por eso con toda esta situación que está pasando hemos querido reinventarnos sacando una edición especial con unos tapabocas. Nuestros accesorios son diseños exclusivos. También trabajamos con madres cabeza de hogar que nos ayudan tanto en la comercialización como en los diseños de cada uno de ellos. Hoy quiero darte las gracias por seguirnos apoyando y seguir creyendo en este proyecto. Es que miren este frizz, por Dios, miren, me mandé a hacer el chocolito hace tiempo ya y miren cómo lo tengo, ay no, me va a tocar ir a este emprendimiento que les tengo hoy. Melenas fuertes, ay yo me imagino una melena fuerte así, bien divina, bien. Bueno, en fin, nutrición para el cabello, antifrizz, tratamientos, no, una maravilla. Si tiene usted el pelito así como lo tengo yo, visite Melenas Fuertes. ¡Que ruede el video! Y si les gustó este emprendimiento, mis amores, no se les olvide que pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo o a nuestro teléfono y estar aquí para que usted también sea un gran emprendedor. Ave María, qué bueno para pasar estos emprendimientos. Ave María, qué tufito me van a tan ¿Cuál tufito? No. Oiga, Cuando usted hay que guardar distanciamiento, esto no es por para la las pandemia, pastillas sino de por la el tufo. memoria, eso es para las pastillas de la memoria. Ya No, las me paso tomó, las pastillas. ya las tomó. ¿Qué? Las pastillas. ¿Cuáles pastillas? Para la memoria. No, yo tengo muy buena memoria, yo no necesito eso. Es que sí, ve. Y apuesto que es agua. No, agua no es lo mismo que está tomando usted ahí. No, Le envenenó el... no. Yo, Bueno, yo entre le otros- traje para beber, le traje el pasante, no sé si él trajo la Pero es que botellita. entre otras, eso era el arte y el artista viene con la bohemia también, ¿cierto? No faltaba en sus tiempos que el Pero un momentico, envenenadito. hombre, yo le hago una... Déjame hablar. es que Habla, no me has dejado pues, hablar. habla, pues. Maestro, ¿y en qué momento le da por el bichito del matacandelas del teatro que lleva 43 años más o menos ya en existencia? 41 años. 41 sí. años. Sí, nosotros hubo un momento en Envigado que éramos 3 amigos, muy amigos, que estábamos cursando en el colegio y teníamos un grupo de teatro. Pero después montamos otro grupo en el colegio, después montamos otro grupo en el colegio de las monjas, que nos llamaron las monjas, todas antojadas de que por qué no formábamos un grupo de teatro, y montamos otro grupo de teatro. Y fuera de ¿Cómo eso... se llamó ese? No, ese era como el colegio, el uno era Colegio La Salle, el otro Colegio de la Presentación, y después hubo uno que nos dio por llamarlo, yo no sé por qué, la Tercera Planta, que ese era independiente, con chicos que decían, quiero estar en el grupo, ¿Cómo pero esta no podían planta? estar, Ángela, no me la no podían estar porque no eran del colegio, ninguno de los dos colegios. Entonces, ahí empezamos con 3 grupos de teatro.
que nos dimos cuenta que las calificaciones, nosotros en el colegio, en tercero, cuarto de bachillerato, eso empezó a descender ese número de calificaciones. Nada de geografía, geometría, democracia, nada de eso. Entonces nos dimos cuenta de que el teatro estaba perjudicando los estudios, entonces resolvimos dejar los estudios. Para perjudicar el teatro. Buen lema. Dejas tus estudios para perjudicar el teatro. Sacrificaste. Sí, nos salimos, eso es un lío el berraco, porque bueno, imagínate cancelar matrícula y qué vamos a hacer. Yo hice hasta cuarto de bachillerato, el otro hizo hasta cuarto, el otro también, y el uno se dedicó a estudiar música, el otro literatura. Los tres inicialmente tratamos como de suplir el colegio y fundamos como un instituto entre nosotros tres. ¿Quiénes eran los tres fundadores pues, de eso? No, espérese, ya cómo va la historia. Entonces, esos tres, en el año 75 nos separamos. Yo me voy a viajar, nos separamos, nos volvimos a ver en el 79 y cuando nos volvimos a saludar dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coño vamos a hacer? Yo hago literatura, yo estoy haciendo música y yo que estaba por ahí chapoteando en teatro, ningún estudio académico, todo empírico, autodidacta. Fundemos un grupo de teatro, pues la posibilidad de hacer música, hacer literatura y hacer En el escena. teatro todo cabe, todas las artes caben. Sí, claro, eso confluye muchas cosas. Entonces, ahí fundamos Matacandelas. O sea que Matacandelas nació en Envigado. Pero usted sabe que es Matacandelas, Matacandelas, sí. que es un Matacandelas. No. El maestro nos va a explicar qué es un Matacandelas. Traiga el velón para que le explique. ¿Cierto, maestro? Eso es para apagar las velitas, apagar la mesita. Matacandelas. Matacandelas. Literalmente se llama Matacandelas. Y bueno, inicialmente, como digo, ese fue un grupo juvenil, vocacional, y un momento muy importante que fue a los 7 años, porque entraban los chicos que eran estudiantes de bachillerato que nos veían ensayar por allá por la reja y tal. A los Marco Fidel Suárez, pues, Sí, ahí. yo puedo ser del grupo de teatro. Entonces recibíamos los chicos que estaban segundo, tercero, cuarto de bachillerato. Una vez que termina el bachillerato, universidad, y mijito, ponga en serio. Entonces se me retira del grupo de teatro, ¿cierto? Todavía era hijo de familia, como él suele decir. Entonces siempre había que volver como a empezar, ¿no? ¿Y qué estudiaste? Yo estudié, yo lo he sido, toda mi formación ha sido empírica, autodidacta. Sobre el arte, sobre el teatro. Pero usted en Envigado, antes, bueno, empieza la dirección de teatro, o dirección pues suya, cuando se funda el Teatro Matacandelas. ¿Hasta ahí antes era actor o siempre se tiró por el lado de la dirección? Lo que pasa es que yo voy a contar esta anécdota que es como muy premonitiva. Cuando estábamos en segundo bachillerato, yo iba muy mal en las notas del colegio, porque a mí me gustaba mucho leer, pero a mí no me gustaba seguir el pensum. Entonces yo sí leía mucho y me alimentaba mucho de las lecturas. A veces me quedaba hasta muy tarde leyendo, pero a mí no me gustaba estudiar. A mí todo eso me parecía abstracto. Y sobre todo que yo empecé a tener como una conciencia. Yo realmente nos están formando es para sacar de aquí comerciantes y verduleros, pero no algo que me sirva. Entonces mis inquietudes y mis preguntas en la vida iban por otro lado y yo eso no las encontraba en eso. Entonces en segundo bachillerato un profesor dijo, vamos a montar este año una obra de teatro. Me acuerdo de qué obra fue, la obra se llamaba El médico a palos, de Molière, y dijo, voy a escoger a los mejores estudiantes para que trabajen en la obra. Obviamente yo levanté la mano, a mí no me escogieron. Yo fui y le pregunté al cura por qué no me escogió y me dijo, porque usted es muy mal estudiante, tiene las notas muy bajas, entonces usted no puede perder tiempo con eso del teatro. Pero yo me volé en las clases a ver los ensayos y de repente en los ensayos yo allá le decía a alguien, tiene que hacerlo así, pero era una cosa pues animal, intuitiva. Y en determinado momento un día el cura de paro dijo, ¿quién es el director, usted o yo? Y yo le dije, usted, pero... Le moviste la butaca, hombre. Usted le dijo a los estudiantes, ¿ustedes qué consideran de que quién quiere que los dirija? Y todos los pelados dijeron, Ricardo III que nos dirija, ¿no? O sea que ahí quedó titulado, ese fue el cartón, sí. Se lo entregaron ahí. Y el cura llegó y dijo, ¿sabe qué? Quiere que le diga una cosa, que yo realmente no soy capaz de dirigir esta obra, y el que puede dirigirla es usted.
Pero fue una cosa espontánea. Pero él que- le dijo, ni a palos dirijo esta obra. Ni a palos con Ni a el palos médico. dirijo esta obra con usted. Pero de dónde venía como ese sentido, esa intuición, yo creo que fue muy creada a partir de la radio. Piensa en esta situación, una mamá encartada con 9 hijos, en ese momento no existía departamento de recreación, ni existía televisión, ¿qué existía? El departamento de recreación era la radio, Todelar y las radionovelas que La están en radionovela. pleno. Calimán, sí. Calimán, por Calimán le debe mucha familia a este país. Montecristo. Sí. Entonces el tate quieto lo ponían a uno oyendo radio y en esa época la radio no era tanta música como ahora, sino que era más hablada. Claro. Y esa vaina yo creo que me da la intuición de que eso te va formando como un sentido de lo sonoro y después empieza uno como a tener un sentido como eso en la escena, ¿cierto? A partir de la imaginación, porque yo nunca había visitado una academia de teatro, ni había recibido una clase, sino que era como una cosa figurada. De hecho, en esa época yo no conocía la televisión siquiera, en el momento que estoy relatando. Lo único que, el referente que yo tenía era la radio. Vea, maestro, no yo le hago una pregunta, maestro. Yo sé que ustedes, por ejemplo, han dicho que usted es como uno de los padres del teatro aquí en Medellín. ¿Usted considera así? Al lado de pronto de lo que puede ser Gilberto Martínez, de lo que puede ser el maestro Saldarriaga. No, yo siempre lo he mirado, es decir, uno siempre ha sido como un oteador del teatro y de hecho yo nunca me he metido, por ejemplo, en la pedagogía porque digo que a uno le queda muy difícil enseñar lo que no sabe. A mí lo que me gusta realmente del teatro es entrar, trabajar en gallada, me gusta mucho trabajar en pandilla. No, claro, es un Acuérdense- reguero de gente que hay allá. Acuérdense la famosa frase del director de cine Jean Renoir que decía: no hay absolutamente ninguna diferencia entre planear el montaje de una obra de teatro y planear un atraco. Sí, es verdad. Puro maleante. Se planea de la misma manera. Trabajar en gallada, explorar en el mundo del teatro. Pero es decir, uno mira como con respecto a un tipo como Gilberto, es que Gilberto tiene una hoja de vida con una pedagogía, la pasión que él tiene. De hecho, a uno cuando le dicen maestro, a uno le da como un poquito de tristeza, porque uno dice, maestro no hay sino 3, y no le puede decir cuáles 3. Vea, Porque- pero aquí los puede porque decir, está aquí censurado, pasito, ¿cierto? pasito, ¿cuál serían? Y no, uno realmente, es decir, el territorio, el conocimiento es siempre una cosa muy relativa. Entonces a uno le dicen maestro, y yo siempre digo, no, maestro, pues Johann Sebastian Bach, maestro Carl Sagan, maestro Sigmund Freud, uno un pobre huevón. No, pero sí maestro para muchos. ¿Cuántos han pasado por su dirección? No, eso es una maestro? escuela tremenda. Hubo un tiempo en que los brócoli. Los Sí, brócoli, sí, los pero este brócoli. sabe mucho, Los sabe brócoli, mucho hubo de un eso. tiempo de los brócoli. ¿Qué actor o actriz que haya pasado por manos de su dirección usted tenga como referente, pues respetándolos a todos, porque todos tienen su Sí. estilo y su actitud, pero que usted diga, yo quisiera volver a montar una obra y que X o Y persona estuvieran en esta obra que yo voy a montar? Pues yo no discriminaría una en especial porque todos los actores con los que he trabajado en su gran mayoría tiene cada uno como un ingrediente. Mejor Alejandro, te hago una separación. Es decir, a mí me ha tocado trabajar con 2 tipos de actores y de actrices. 1, los emocionales y 2, los cerebrales. ¿Cierto? A mí particularmente me gusta más con los cerebrales. Sí, que los emocionales. Sí, claro, a mí el actor que me emociona me produce náuseas, ¿cierto? Pero ustedes tienen, como por ahí he escuchado, no sé por ahí, que ustedes tienen, aunque usted diga que no es un maestro, pero usted ha creado un movimiento que se llama el teatro ¿qué? El teatro del estático, el teatro sin movimiento. A usted le han Sí, dicho el que es el teatro teatro estático. estático, sí. El teatro estático, le conoce a ustedes, y por allá otra le dice que era el teatro neurótico. Sí, no, es como, se ha explorado como mucho, pero hay otro tipo también de actor y actriz, el uno que es el fundamentado técnicamente, que me gusta mucho, y el otro que solemos llamar como el animalito de teatro. ¿Cierto? El animalito de teatro es un ser muy extraño que uno... Entonces, dentro de ese territorio yo hago un repaso de actores con los cuales o actrices que me ha gustado mucho trabajar, generalmente
desde que yo he acogido o he pactado trabajar con alguien, yo trato de armar como la forma de entenderme con esa persona. Quiero sí aclarar que a mí me encanta trabajar con los actores y con las actrices, los considero seres muy especiales. Trato de comprenderlos mucho, de ayudarlos en lo que pueda, de orientarlos, de guiarlos y bueno, y desearles siempre la mejor suerte del mundo, ¿cierto? ¿Cuál obra lo ha marcado usted, maestro, que usted diga, esta fue? ¿O no ha llegado todavía a esa obra? No, es que el público le enseña a uno como mucho. Lo que pasa es que cada obra es parte de un proceso. A mí cuando me preguntan, incluso muchas veces me han preguntado Boca de Jarro, ¿cuál es tu obra preferida, las que has hecho? Pero es que tiene un montón. Hay un montón de obras, que son como 50, 60 obras. Entonces yo digo, cada obra pertenece... voy a poner un ejemplo que ojalá no sea muy agropecuario. Cuando a una madre le dicen cuál de sus 8 hijos considera usted que es el mejor. Pues dijo 8 y eran 9. O sea que ya lo borraron del álbum. A este lo borraron del álbum porque eran 9 y eran los 8. 10. Sí. A ella le queda muy difícil eso, ¿cierto? Entonces, porque cada uno es de una entraña diferente, una forma de ser, de un momento, una experiencia, de una emoción, etc. Y cada obra es como una respuesta a una serie de preguntas que uno está haciendo sobre la teatralidad, sobre la representación, sobre el escenario. Pero el público indudablemente, si el que escoge, y el público indudablemente, es decir, hay una cosa que yo siempre manifiesto con orgullo, no con pedantería. Eso me lo ha dicho mucha gente en Bogotá, mucha gente en Medellín, que a veces me dice, María José, eso es un huevo muy de buenas. Yo digo, bueno, a veces al saberlo llaman suerte. Sí. ¿Por qué? Por algo que, es decir, Matacandelas tiene... Mire, nadie deliberadamente puede montar una obra de culto. Y nosotros tenemos alrededor de 5 obras de culto. De Pessoa. La obra de Marineiro, la gente la pide, la reclama. Por ahí tenemos un tipo, un enfermo que ha visto la obra como 37 veces. Y es que dicen que no tiene usted espectadores, sino fanáticos. Sí, que han pagado sí. y que por sentarse en el café a escuchar los textos de Pessoa. Sí. También los ciegos de Materlino. Es que Literal, has tocado unos textos, por ejemplo, Andrés Caicedo también. Sí, gente que pide, por ejemplo, que termine la obra y que, por favor, que quiero ver la escenografía, la traescena, déjeme ir a ver los actores. O sea, es una cosa de culto. Claro. Y la gente que pide la obra y se embejuca cuando no ponemos la obra en temporada, así literal. O sea, a mí me han llegado a escribir en el correo, en email, decir, hombre, ustedes que no oyen el clamor de la gente, mire, yo quiero ver esta puta obra, quiero verla. Bueno, maestro, ¿usted es dramaturgo o se considera adaptador de textos? Yo soy dramaturgista. Dramaturgista. ¿Cuál es la diferencia entre un dramaturgo y un dramaturgista? Es como la diferencia que hay entre un cocinero profesional técnico y un cocinero creativo. Es decir, llega a tu casa y te dice, ¿por qué no nos preparas una cena? El chef muy profesional te dice, me traes esto, el otro dice, espérese, a ver, abre la nevera, mira y dice, con esto yo me preparo la cena. Un gran sabio, coterráneo. Exactamente. Amigo mío, Hombre, necesitamos ese tiempo, hombre, Atanasio. Pero antes de irnos tenemos que hacer una rifa. ¿Vos qué querés rifar? ¿Un riñón? ¿Un hígado? ¿Qué querés rifar? No, uno de los emprendimientos que tuvimos el día de hoy. ¿Emprendimientos? Ah, sí, hombre, claro, Emprendimientos. ¿Cómo es que se llama? Emprendimientos. Continuemos y apoyemos el emprendimiento. Bisutería. Bueno, vamos a hacer una rifa sobre salud, accesorios. A ver, ¿qué podemos preguntar para repartir la rifa? ¿Cuál pregunta? La pregunta puede ser, ¿cuál fue el anterior programa de Pasearte Cultural? No, alguien que haya esté viendo en este momento el Entonces programa. uno de este. Bueno, el maestro fundó, bien fácil, porque la idea es entregar. Pongamos una bien fácil. ¿Cuántas obras montó, pues? No, hombre. Ahí la dijo. ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler? Esta está muy fácil, maestro, y tampoco es por regalarlos, pues. Sí, claro. Pero eso en pandemia o no en pandemia, porque eso varía Por mucho la ejemplo, respuesta. Otra, ¿el número de los granos de arena es par o impar? No, pero eso se la está poniendo como para entregarlo. Ya a- sabe, No, ya no. sabe. No, vamos. ¿Cuánto es el número que calcula un tablero de ajedrez? Muy fácil, muy fácil. Vea, la pregunta es la siguiente. ¿Qué grupo de teatro fundó el maestro?
imposible que no, pues, instituto. Fundo 2, que diga cómo se llamaba el primero. No. Fundo 2, Fundo 2. Bueno, entonces cualquiera de Una los tercera dos. opción, pues, mamá, una tercera Cualquiera de opción. los dos, venga que nos acabó el tiempo. Bueno. Maestro, son cantidad de cosas, queríamos hablar también de artistas que han pasado por acá y han pasado por su No, pero dirección. antes como de que Gustavo vayamos, yo quiero hacer una Montoya, pregunta al muchacho. Vamos a hablar de Farley, pero el tiempo no nos da. Maestro, antes de que se vaya, me dijeron que usted era monje, o que era y que pastor, que era y que decano, o que era que monseñor de un movimiento que llama y que el movimiento patafísico. Ilustranos sobre eso. En un instituto de patafísica, No, siga, que se nos fue la luz, que paguen. un instituto de patafísica me dio ese cargo, porque en la patafísica dan cargos, ¿cierto? Sí. Y el cargo fue de evangelizador. Evangelizador. Sí, en la patafísica, que es la ciencia de las soluciones imaginarias, y cuyo colegio, que es el que tiene todo el mando sobre la patafísica en el mundo, está en París. Se Vea. llama el colegio de Patafísico. ¿Y patafísica. sabe quién originó el patafisismo acá? No. Alfred Jarry, ¿cierto? Alfred Jarry fue Alfred Jarry. el primer monje. Vamos a tener que estudiar Evangelizador. sobre la patafísica. Patafísica. Pero es muy bonita la definición porque dice sobre las acciones imaginarias. Sí, muy bonito. Y Colombia es muy Hay de que esa investigar, pues, no lo imaginación. conocía. Maestro, son tantas cosas que nos quedan porque con usted es un recorrido inmenso para hablar y cantidad de historias. Queríamos preguntarle por actores que han pasado por su dirección, como Gustavo Montoya, que son pues conocidos, como Farley. No, Farley bueno, no pero pasó fue por- colega y queríamos colega, sí. preguntarle por Farley. Robinson Díaz estuvo contigo, ¿cierto? Robinson Díaz, el Son- gran actor de Bogotá. Son del Abigail. tantas cosas que nos quedan, pero el tiempo. Lo invitamos a otra próxima entrevista con el maestro. Claro. Ya que no trajo nada, no trajo nada. no. Y nosotros despedirnos, don Atanasio. La próxima le traemos fiambre. Le Sí, sí, traemos cualquier cosita, monga. cualquier bandeja, Le trae el sancocho. bozal para que deje de No. hablar. No, es que el problema es que usted no dejó hablar. Yo quería preguntarle un montón de cosas aquí al maestro. Hay que traerle uno, pero contaminado. Matacandelas es una institución aquí emblemática No, en Medellín son con tantas respecto al cosas. teatro y que ha marcado una historia maravillosa, 60 montajes, ha pasado un montón de gente por allá. Creo que eso es una cosa de monje. Por la mañana música, por la tarde ensayo y por la noche función. Por ahí pasó Carlos Hurtado, maestro, no. No Ni- tuvo el ni que privilegio. vaya a pasar. No le lo iba a quiso. yo lo iba a mandar en el carro. Ese iba pasando y que teatro estático y que no, me voy para el teatro histérico. Me fui para otro teatro, para el teatro histérico. Bueno, maestro, muchas gracias por estar en Pasearte Cultural. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un programa muy divertido, muy chévere. Bueno, qué bueno He que le pasado gustó. muy bien, muchas gracias. Para nosotros un honor porque usted ha estado en cantidad de entrevistas, en cantidad de programas y bueno, que lo No, haya disfrutado ya, para nosotros es un honor. Ya. Muy chévere, muy Cálmese, chévere. cálmese, que usted ni siquiera habló de los productos que trae toda esa mata de reumatismo que debe tener usted. Esto huele a whisky. William, es que sí ve y después dicen que el alcohólico soy yo. Nos En vemos. Pase Arte Cultural nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos el Nos vemos próximo hoy. jueves. Ah, pero es que usted no deja hablar. Hágale, don Atanasio, por favor. No, hable usted, ya no quiero hablar. Nos vemos Bueno, en el muchas gracias. programa Ave de Pase María. Arte Cultural, el programa donde tú también estarás. Espéranos A todos mí los me jueves. obligan. A mí me obligan Por que a mí nuestra aquí no me página dejan hablar, no dan comida. Bueno, pero no lo pierdan, lo voy a las 6. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.